ya todos sabemos, pero sí hay que empezar por ir a las raíces. Si vamos a hablar de una propuesta panista para la elevación de la calidad educativa, vámonos a las raíces. ¿Qué decía don Manuel Gómez Morín acerca de la educación? Y quiero hablar de dos palabras que él mencionaba, que las definen. La educación es un tema de elevación. Ahorita se dirá educación de calidad, pero es elevación humana hacia nuestro destino trascendente. Y aquí yo diría que si la Secretaría de Educación Pública, naturalmente, es un gran reto en cualquier época, en cualquier país, pues si lo es un gran reto en manos de expertos, imagínense lo complicado que es cuando el titular es un presidente como este que tenemos, que tiene nada más unos anteojos electorales y no unos anteojos educativos. Y sí quiero decir que sin describir todo lo que ha sido la pandemia, porque aquí lo hemos vivido todos, de la pandemia no vamos a salir iguales. Tuvimos que concentrar los aprendizajes significativos en educación básica, en media superior, en superior, y lo que venían haciendo los países que tanto admirábamos, que dedicaban sus esfuerzos a los aprendizajes significativos, es lo que la pandemia nos obligó a hacer, así que hay que quedarnos con esa parte de lo bueno. Sé que lo de este momento es solo una introducción. Solo también quiero decir que el otro reto es que esta pandemia también está abriendo brechas, las está acentuando. Ya existían y se llamaba la emergencia educativa. Ya estábamos en una situación de emergencia educativa y esta pandemia las ha agrandado. Yo solo digo que cualquier cosa que vayamos a plantear, y aquí voy a hacer unas propuestas, no quiero que esto sea un muro de las lamentaciones y puras quejas, tengo una sección de propuestas y solo diría que lo que tenemos que hacer es insistir en la dignidad de la persona humana, la dignidad de los profesores, la dignidad de los alumnos, la dignidad de los trabajadores de la educación, la dignidad de sus familias. Con estos anteojos, más adelante seguiremos comentando y voy a aprender mucho de mis queridísimos y admiradísimos compañeros panelistas con quien hemos compartido muchas batallas y a los que admiro, respeto y saludo con muchísimo cariño. Un abrazo a todos. Gracias, Tere. Ahora seguimos con nuestro amigo José Luis Espinosa. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, José Luis. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a Tere Ortuño, a Miguel Ángel y a Lorenzo Gómez Morín. Con Miguel Ángel y Lorenzo tuvimos diferentes diálogos en otros momentos, siendo Alonso Lujambio secretario de Educación. Creo que un magnífico secretario de Educación, de feliz memoria y que en paz descanse. Y bueno, yo quiero comentar que, además de lo que ya sabemos, que estamos padeciendo una gravísima crisis educativa, yo creo que aún no hemos dimensionado el tamaño de la tragedia educativa de México porque se conjugan dos situaciones. La primera, ciertamente, es una pandemia, es un hecho impredecible, pero lo segundo es un sistema educativo que ha venido colapsando en procesos fundamentales. Desde que llegó el actual gobierno, pues vimos cómo se anuló toda posibilidad de levantar indicadores y evaluaciones. A mí me parece un grave retroceso la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque si bien teníamos algunas deficiencias, por lo menos podíamos conocer indicadores de primera mano de cómo íbamos con respecto a otros países, por lo menos los de la OCDE, que son los que se evalúan en pruebas como PISA. Bueno, hoy no tenemos esa posibilidad. Pero más allá, quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Hoy la Secretaría de Educación Pública no tiene una directriz clara. No sabemos exactamente cuál sea su visión para conducir a la población educativa y a la población docente de este país. Y me remonto al siguiente hecho. Estamos cumpliendo en este año de 2021 100 años de la creación de la SEP, 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Yo no he escuchado que este sea un tema que le amerite un comentario a la Secretaría de Educación, no para festejar una efeméride, sino para retomar una visión de país que sí tuvo Vasconcelos, un proyecto educativo de nación que le sirviera a la gente y que llevara a nuestro país a mejores condiciones de vida digna y de integración al concierto de las naciones.
Vasconcelos tuvo, sin duda, defectos, pero tuvo un gran mérito y supo visualizar que el país iba saliendo de una crisis, la crisis de la Revolución Mexicana, en esta posrevolución, sin atavismos, sin ideologías, sin consideraciones de naturaleza política, sin prejuicios. Vasconcelos convoca a muchos educadores, se rodea de inteligencias y de pensadores, incluso invita al país a filósofos, pedagogos, escritores, expertos internacionales, para él poder empaparse de diferentes visiones y poder construir un sistema educativo permanente y no coyuntural. No de coyunturas ni de circunstancia política, sino un entramado institucional y formativo que le sirviera al país a lo largo del tiempo. Hasta Gabriela Mistral, que luego fue Premio Nobel de Literatura, estuvo en aquellos momentos convocada por don José Vasconcelos. Bueno, pues estamos cumpliendo 100 años. 100 años después, la SEP está extraviada, porque a pesar de que la circunstancia de la pandemia la vivieron muchas naciones, aquí parece que provocó tal parálisis que no se sabe por dónde abordar un tema que ha llevado a muchas escuelas a quedarse sin alumnos por la deserción, a todo el sector privado colapsando en graves problemas de sostenimiento, pero además, sobre todo, a los millones de niños en situación marginal a no tener ninguna alternativa porque no tienen conectividad y no tienen acceso a las herramientas que se están proponiendo. Nada más es una pincelada de entrada para ya en el transcurso del tema poder entrar a otra discusión y debate. Gracias. Gracias, José Luis. Miguel Ángel Martínez. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo, después de transcurrir casi una década en el servicio público a la educación y después de salir de la Secretaría de Educación, en mis reflexiones he llegado a la conclusión de que si se quiere hablar de calidad de la educación de manera muy simple, se tendría que hablar de cuatro cosas. Un sistema de educación será de calidad en la medida en que todos los que están en edad de cursarle en la escuela tengan acceso a la escuela. Eso me viene a cuento porque es muy recurrente escuchar en conversaciones sociales de cómo ha perdido calidad el sistema educativo y eso lo dicen quienes tuvieron o tuvimos el privilegio de formarse en la escuela. Pero también se pierde de vista que el sistema educativo nacional hace apenas 4 o 5 décadas tenía a una alta cantidad de analfabetas y una alta cantidad de personas sin poder acceder a los servicios de educación. Más aún, el México de la posrevolución es un México básicamente analfabeta, donde alrededor del 90% de su población no sabe leer ni escribir. Entonces, una condición para que el sistema educativo sea de calidad es que todos tengan acceso a la escuela. Porque si no todos tienen acceso a la escuela es de calidad para unos, pero es muy desigual para los demás. Un segundo requisito o exigencia para la calidad de la educación es que todos se queden en la escuela. Y a este tema, justo José Luis se refería a la colaboración que tuvimos él, Lorenzo y yo, acerca de cómo lograr que las terribles cifras de abandono escolar, sobre todo en la educación secundaria y la media superior, se vayan reduciendo a niveles aceptables. Problema de la baja matrícula o relativamente baja matrícula en educación media superior y superior no tiene que ver necesariamente o directamente con la falta de espacios, sino con la alta cantidad de personas que estando cursando estudios de nivel secundario y sobre todo media superior, abandonan la escuela antes de terminarla. La tasa de eficiencia terminal de la educación media superior sigue siendo en la estadística más reciente de alrededor del 60%. Quiere decir, solo esa proporción de los que ingresan a la preparatoria la terminan al final de su ciclo.
No hay calidad en la educación si el 40% de los estudiantes de bachillerato abandonan la escuela. Si el sistema no es capaz de retenerlo por alguna razón, y luego discutiremos, si quieren, ampliamente las causas por las cuales las personas abandonan la escuela, no siempre como se suele interpretar de manera muy simplificadora, no siempre asociadas a temas económicos, sino sobre todo a temas que tienen que ver con rendimiento escolar o sentido de pertenencia a un colectivo escolar. Un tercer requisito es que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. Y para lograr los aprendizajes esperados o saber si se logran los aprendizajes esperados, no hay sino evaluar. En la medida en que se desestiman los sistemas de evaluación, se pierde la perspectiva de si los educandos y los sujetos de la educación están alcanzando los aprendizajes esperados. Ir en contra de instituciones dedicadas a la evaluación de sistemas y alumnos, que fue como empezó esta administración, pues me parece una gran tragedia porque pierde de vista el horizonte de la calidad. Es decir, por más que permanezcan en la escuela, no se sabrá con precisión si las personas están logrando los aprendizajes que se esperan en ese grado, en ese nivel educativo, etcétera. Y ciertamente las pruebas como la de PISA que se siguen haciendo, pues dan una muestra de lo que es el sistema educativo, pero una muestra muy relativa. Solo alumnos o estudiantes de 15 años de edad en secundaria o en bachillerato donde estén, y solo cada 3 años, a diferencia pues, de todo este gran aparato de evaluación que se montó en los 2 sexenios anteriores, sobre todo, los 3 sexenios anteriores. Y lo cuarto para mí es que esos aprendizajes que son los esperados que se consigan en un sistema educativo sirvan para la vida. No solo para la vida productiva, sino para la vida en general. Y me parece que si algún sello distintivo debe tener el PAN en materia de educación, es esta noción de que lo educativo no solamente sirve para la vida laboral, sino para toda la vida en general. Es decir, el hacer humano, el hacerse humano implica una trayectoria y una dimensión histórica de la persona que va construyendo y forjando su personalidad y en la que el sistema educativo va contribuyendo junto con los padres de familia y la sociedad en su conjunto. Reducir los aprendizajes educativos, y si quieren al rato entramos un poquito a ese tema, pues es reducir la educación y es empobrecerla. A ese respecto, baste decir, pues leas el apartado relativo de cambio democrático de estructuras aprobado en el 69 para darse cuenta del valor que tiene esta formulación o este tema para el PAN. Y ahí está su sello distintivo. No basta con lograr ciertos aprendizajes, no basta con componerse de cierta matriz ideológica, que es sobre todo hacia donde este sistema o este tiempo en materia de educación está volviendo, sino la educación es de calidad en la medida en que el ser humano, cada ser humano, se apropia de sus propias definiciones vitales, se reconoce a sí mismo y es capaz de realizarse en una comunidad determinada. Y eso es infinitamente enriquecedor. Me puedo extender mucho aquí, no es el propósito y además robaría el tiempo para muchas cosas. Pero me parece que aquí está el quid, aquí está la enorme riqueza de contenido. Creo que en los gobiernos del PAN se pueden distinguir estas intencionalidades en realizaciones muy concretas. Probablemente no se pueda desprender de todo el esfuerzo educativo de las 2 administraciones del PAN la misma intencionalidad por los perfiles de quienes estuvieron en esas áreas. Pero me parece clarísimo que el esfuerzo emprendido en educación básica en el periodo de Vicente Fox pues es el más claramente identificado con la matriz ideológica del PAN y bueno, pues el autor de esas ideas, y no voy a hablar de ellas, sino Lorenzo Gómez Morín, que está aquí presente, pues seguramente lo hará, pues tiene allí todo el sello del PAN, como no lo tuvo ningún otro esfuerzo de las otras subsecretarías. Y algunos rasgos de la administración siguiente.
pero trágicamente ni Reyes Tamés ni Fernando González Sánchez, secretario de Educación en la primera administración, y Fernando González, subsecretario de Educación Básica en la segunda, pues eran los mejores representantes del pensamiento del PAN. Más bien ambos pues tiraban a lo que tiraba la maestra. Y bueno, ahí le dejo y ya habrá tela de dónde cortar. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, dio ya una introducción para Lorenzo Gómez Morín. Adelante, Lorenzo. Hay que abrir el micrófono, por favor. Muchas gracias, Carlos. Saludo cordialmente a todos, todas los panelistas y asistentes. Les pido que me disculpen, pero quiero saludar en particular a Javier Westerly, amigo de muchísimos años al que no había tenido oportunidad de ver hasta este momento. Javier, te mando un abrazo con todo cariño. Siguiendo la línea de argumentación que acaban de presentar mis colegas, yo quiero hacer una muy breve síntesis de el sistema educativo que tenemos o que teníamos hasta hace un par de años, por así decirlo. Es el reflejo de los sistemas educativos que se construyeron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, si hay algo que es reaccionario en el término de que es muy difícil de que reaccione, son los sistemas educativos, no nada más de México, sino de todo el mundo. Son, como decíamos, y alguna vez lo platicábamos con Miguel Ángel, ¿verdad? Son elefantes artríticos y con Parkinson paralizante, ¿no? Es decir, mover un sistema educativo cuesta mucho trabajo. Y moverlo en la dirección adecuada requiere la conjunción de muchísimos factores, muchísimas voluntades y un proyecto claro y bien aterrizado para que este sistema se pueda mover. Estos sistemas que se crearon a principios del siglo XX entraron en crisis al término del sexenio, al término del milenio pasado. ¿Por qué? Porque la misión original de estos sistemas educativos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue la construcción de una identidad nacional. Y esta construcción de la identidad nacional se iba a lograr, así se planteó, a través de la instrucción de saberes mínimos para la integración social y laboral. Y así lo vemos en el sentido de que se estableció un sistema educativo que diera esta identidad, y para lograr esta identidad nacional, pensemos en México, en el México postrevolucionario, un México dividido, un México herido, un México lacerado, y había que construir una identidad nacional que nos juntara alrededor de un fin común. Y así el medio más eficaz para lograrlo fue la educación básica obligatoria, ¿no? Esta idea de que a través de la educación podemos construir una identidad propia de los mexicanos, ¿no? Y yo esta charla que la tengo con maestros todo el tiempo, les digo, el mejor ejemplo es preguntarle a todos los maestros en el país, a cualquier maestro. Yo les pregunto a los maestros, ¿qué es lo que se hace en una escuela pública en México todos los lunes a las 8 de la mañana? Y la respuesta inequívoca a esto es honores a la bandera. Y honores a la bandera incluye el juramento a la bandera. Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Ese es el juramento a la bandera, y es el juramento que hacemos todos los niños, hacen todos los niños todos los lunes, ahora sí que hasta que se lo aprendan. Y no lo aprendimos. A veces con sangre, pero no lo aprendimos. Esto fue el éxito del gobierno postrevolucionario del nuevo Estado mexicano para iniciar la construcción de una ciudadanía. Una ciudadanía que pudiera compartir principios, compartir valores, y para eso se impulsó la creación de este sistema educativo. Por eso vino Vasconcelos con esta idea de cultura universal, es decir, la construcción de la SEP refleja esta visión de que había que construir, estos saberes mínimos tenían que ver con la cultura universal, ¿no?
Evidentemente, este proyecto se desvirtuó. ¿Se desvirtuó por qué? Porque pasamos de ser un sistema educativo que quería construir una identidad nacional a construir esta identidad nacional con referente al régimen de Estado que se había implantado ya en México, ¿no? Al régimen postrevolucionario que le dio la espalda a los primeros que empezaron a ayudar a construir este nuevo México, le dio la espalda a Vasconcelos, le dio espalda, por supuesto, a Manuel Gómez Morín y a muchísimos otros que estuvieron colaborando directamente con la construcción del nuevo Estado mexicano, ¿no? Al término del milenio pasado, cuando entramos al nuevo milenio, las condiciones de contexto habían cambiado completamente. Es decir, nuestro país había entrado ya en procesos de cambio más acelerados, ya teníamos experiencias democráticas, de democracia, de alternancia democrática, que no se habían visto a lo largo de la historia de México. ¿Por qué? Por un Estado que se convirtió en un Estado absolutista y de control, ¿no? Sin embargo, el nuevo milenio vino con otros cambios, vino con cambios en términos de comunicación, vino con los cambios, obviamente, de la red mundial de comunicaciones, vino con los cambios de globalización, del comercio, de la cultura, de la violencia, de muchas cosas, ¿no? Y en ese contexto necesitábamos tener un sistema educativo que fuera cada vez más flexible para asumir los riesgos que presentaba el aceleradísimo cambio que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, puedo hablar como actor personal de los cambios educativos. Me tocó ser, además de ser antes de ser subsecretario de Educación Básica, fui secretario de Educación en Baja California, primero con el gobernador Héctor Terán, y luego al lamentable fallecimiento de don Héctor, seguí con Alejandro González Alcocer. Y de ahí fue cuando me fui a México. Y había dos temas que eran fundamentales, y eso lo platiqué en su momento con don Héctor, dos temas fundamentales que sentíamos que deberíamos de rescatar en cualquier proyecto de educación. Y uno era el concepto de creación de ciudadanía. Porque el civismo no es lo mismo que ciudadanía. Crear crear personas que cumplan con la ley es muy importante, pero crear personas que construyan democracia y que construyan un país no es lo mismo que cumplir solamente la ley. Entonces, el proyecto fundamental de Acción Nacional era construir mexicanos, ciudadanos, que renovaran al país y que lo tuvieran apegado a los principios de libertad, a los principios de progreso, a todos los principios buenos para una sociedad, pero con un trasfondo de una democracia fuerte. Y eso, lamentablemente, ese proyecto que se inició desde los estados, porque fuimos de los primeros, ustedes lo saben, Baja California con el jefe Rufo fue el primer estado en tener un gobernador de oposición, ¿no? Y aquí vivimos precisamente ese paso de la oposición a ser gobierno. Nada nos hizo más daño, perdón que lo diga así, lo voy a decir con toda franqueza, nada nos hizo más daño que las pugnas internas y los intereses internos de Acción Nacional. O sea, le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero los traspiés en un buen proyecto educativo nos los pusimos nosotros y podemos abordar esos temas si les parece en el futuro, ¿no? Pero estamos en un momento de coyuntura y estamos en un momento de coyuntura donde tenemos que reconstruir en condiciones completamente diferentes este concepto de ciudadanía que es imprescindible dentro de un proyecto político para tener una democracia efectiva, ¿no? Y en eso, pues evidentemente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador vino a traer al PRI más viejo y corrupto al poder, ¿no? Y a tratar de restaurar el viejo concepto educativo
de que es el Estado el que te provee la educación. Y es el Estado el que te dice cómo ser ciudadano y es el Estado el que te va a marcar las reglas de cómo participar en la vida pública y cómo desempeñarte en la vida pública. El proyecto educativo, no hay proyecto educativo nacional, es decir, Miguel Ángel hizo referencia al gobierno de Vicente Fox. Yo quiero ser muy claro con esto porque con Fox hubo un solo secretario de Educación, hubo un solo subsecretario de Educación Básica. Con Felipe Calderón hubo 3 secretarios de Educación, 3 subsecretarios de Educación, subsecretarios de Educación Básica. Con Peña Nieto hubo 3 secretarios de Educación y 3 subsecretarios de Educación Básica. En 12 años tuvimos 6 secretarios de Educación y 6 subsecretarios de Educación Básica. Es imposible tener direccionalidad educativa y construir un proyecto educativo si no le damos al proyecto educativo la prioridad que tiene para que se maneje por quienes son las personas que tienen la capacidad para construir un proyecto educativo. No político solamente, sino educativo, ¿no? Le voy a cortar ahí porque si no me extiendo todavía más. Hay mucha argumentación atrás de todo esto, ¿no? Bueno, esta es la introducción. Ahora empezamos con preguntas en general. Tengo una pregunta de mucho fondo y me gustaría mucho que nos dieran su perspectiva. Tenemos, no es una disyuntiva, es acumulativo el concepto, pero ¿cuál es el concepto más importante en materia educativa? ¿Instrucción o formación? Entendiéndose formación, la formación del ser humano, del ser, del yo. E instrucción, lo que me meto en la cabeza en conocimientos prácticos, etcétera. ¿Cuál es su perspectiva en relación con eso? Empezamos con José Luis Espinosa. ¿Se escuchó, José Luis? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Estoy teniendo problemas un poquito de Sí, se escucha bien. internet. José Luis. Se escucha bien y te ves bien. Bueno, yo creo que los dos conceptos van de la mano, pero sin duda la formación, si nos atenemos a lo que pedagogos a lo largo de la historia han propuesto, los niveles del saber, y me estoy acordando de Pierre Teilhard de Chardin que proponía los 3 niveles del savoir, del saber. El saber hacer y el saber ser. Es decir, el saber ser es la meta. El saber implica, por supuesto, un proceso racional de aprendizaje y de conocimiento. El saber hacer ya implica las habilidades que surgen a partir del conocimiento, pero el saber ser es la meta del ser humano. Necesitamos saber ser como personas y en comunidad para los demás y como civilización. Entonces, yo me pregunto si los sistemas educativos hoy están poniendo al ser humano en el centro del proceso. El Papa Francisco llama en sus encíclicas a no olvidar que el centro del proceso educativo es el ser humano y su misión trascendente. Pero hoy vemos a los sistemas educativos muy preocupados por la empleabilidad. Y se entiende, no está mal. Preocupados por el uso de la tecnología. Y también se entiende, se requiere, es complementaria. Pero hay una visión para poder reconstruir el sentido de la educación, para dignificar al ser humano y para hacer a la sociedad más armoniosa, feliz y próspera. ¿O nos estamos deteniendo, nos estamos entrampando solamente en el proceso y en el camino? Mira, yo creo que son muchas las visiones, pero desde hace mucho tiempo en el país, lo que se requiere es volver a tener pues una reunión importante de educadores, pedagogos, científicos educativos, para que a partir de que reconstruyamos una visión para el mundo contemporáneo,
un mundo que ha desprovisto al ser humano de su sentido de la solidaridad, que lo ha aislado y lo ha vuelto egoísta, y el individualismo exacerbado que se centra en el yo y no en el nosotros, pues nos obliga a que reaccionemos y que sea a partir de los educadores, de los que tienen la formación integral, de los filósofos, de los pedagogos, de los científicos, en donde podamos reflexionar hacia dónde va la educación en el futuro. Algunos pensadores, como el francés Edgar Morin, proponen, y lo propuso en la UNESCO, los 7 saberes necesarios para la educación en el futuro. Pero hay otros que nos hablan de las tragedias de este tiempo. Lipovetsky nos habla de esta sociedad del vacío y del ser humano aislándose y concentrándose en lo fugaz, en lo fútil. Zygmunt Bauman nos habla de la sociedad líquida que se nos esfuma de las manos, en donde pues ya no hay un sentido del mañana, sino del hoy. Pero si nos atenemos a la realidad, no estamos viendo que lo que hoy presenciamos nos haga ni más felices, ni más capaces, ni más integrados, y sobre todo que nos permita construir entre todos futuro para la nación y futuro para nuestras comunidades. Entonces, yo creo que es tiempo de convocar nuevamente a la construcción de una gran visión educativa, si no la propicia el gobierno, que no creo que la vaya a propiciar, porque se observa que es rehén del sindicato, rehén de la circunstancia política, prisionero de la ideología y de la interpretación parcial de la historia, pues entonces tendremos que hacerlo desde la academia y desde la ciudadanía y desde los centros de investigación. ¿Sí se escuchó? ¿No se cortó? Sí, sí, se escuchó. Muy bien, ahí lo dejo para seguir hablando. Gracias. Tu perspectiva, Lorenzo, al respecto. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace José Luis. ¿Qué cambió fuera del entorno político? El contexto de fin de milenio trajo consigo, y en el desarrollo de la humanidad trajo consigo, el advenimiento de la sociedad de la información, el advenimiento de la sociedad del conocimiento, y posteriormente rápidamente se construye el advenimiento de la sociedad de la innovación, del conocimiento y de la innovación, ¿no? La cantidad de científicos que están vivos de la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, en este momento están vivos el 90% de los científicos que han existido en toda la historia de la humanidad. Y sabemos que son el 90% porque una característica que tienen los científicos es que publican sus resultados de sus investigaciones, y una de las características que tiene nuestra humanidad es que almacena esa información en las bibliotecas. Entonces, sabemos cuánto se ha publicado, cuántos artículos se han publicado en toda la historia de la humanidad, y sabemos que el 90% de los científicos están vivos ahorita. Entonces, en este momento, la diferencia sí es fundamental entre instrucción y formación, porque el origen del sistema educativo fue la instrucción de saberes mínimos para el desempeño en el nuevo país, para integrar una identidad nacional. Ahora no es un asunto de instrucción, ahora es un asunto de formación mucho más compleja para integrarse a una identidad global. ¿Por qué? Porque porque ya estamos inmersos en un proceso en donde las fronteras ya son meros atavismos políticos, porque hay comunicación, intercambio de muchas cosas, ideas, pensamientos, conocimientos, culturas, mucho más allá, inclusive fuera del control de los sistemas educativos. Entonces, el tema es fundamentalmente cómo vamos a formar a nuestros niños y nuestros jóvenes en estas nuevas condiciones del contexto. ¿Qué es lo que queremos? Que aprendan cosas, que se memoricen y aprendan cosas como decálogo, o que desarrollen las habilidades y las competencias necesarias para saber dónde buscar, qué buscar y cómo eso transformarlo en lo que requiera para el desempeño de su vida cotidiana, en lo personal,
en lo familiar y, por supuesto, en lo social, ¿no? Evidentemente, los sistemas educativos que se están moviendo a esto, dejando currículos más abiertos, más centrados en la formación de estas competencias del nuevo milenio, están teniendo mucho mejor resultado que aquellos que siguen atados esperando seguir enseñando cosas rígidas, inamovibles, que tienen que ver más con un proyecto político que con el desarrollo humano que se requiere en estos nuevos contextos, ¿no? Teresa Ortuño. Bueno, por supuesto, no voy a agregar nada a lo maravillosamente expuesto por Lorenzo, por José Luis, por Miguel Ángel, amigos muy queridos. Yo solo diría, me voy con Vasconcelos, como se diría cualquiera. La educación forja al hombre, y Vasconcelos hablaba de que un hombre que no es educado es llevado por las circunstancias, pero el hombre educado cambia las circunstancias. Y no vamos a decir en tan breve tiempo todo lo que hay que cambiar y la urgencia de cambiarlo. Yo diría nada más, agregaría, para aprovechando esta oportunidad, pues sí, lo que está faltando es poner a la educación en el epicentro de la agenda política. Si no lo hace el gobierno, lo debemos hacer nosotros, la sociedad. Vimos el escrito de la nueva secretaria de Educación pidiendo recortar el presupuesto. ¿Tenemos menos alumnos? No, la educación básica, la media superior y la superior tienen más alumnos porque inclusive escuelas privadas están pasando graves problemas para sostenerse y se vienen a las públicas. No tenemos menos alumnos. Debemos dejar de compararnos con los que están peor, porque eso es para mediocres. Tenemos que compararnos con los países que van más adelante. Ya la tierra no es fuente de riqueza, lo es las ideas, la innovación, la formación, para contestar a tu pregunta. La educación pública y la privada deben estar diseñadas para eso. Si no se le destinan recursos, es demagogia, no hay interés. Tenemos que mejorar los sueldos de los profesores, pero no nada más. También tenemos que destinar recursos a dotar a los alumnos de la tecnología para acceder a todo esto que mencionan ellos tres y que no voy a repetir. Tenemos además que acentuar la importancia en los valores universales, respeto a los mayores, al medio ambiente, a la naturaleza, a lo espiritual. Los niños y los jóvenes lo requieren, lo exigen, lo absorben. Tenemos que dar un reconocimiento a la profesionalización de los docentes, fortalecer su promoción y crecimiento. Todo lo que dijeron de la evaluación, me sumo 1000. ¿Para qué se eliminó al Instituto Nacional? Lo mejor que tenía México en evaluación era el INEE, y los expertos eran maestros de a pie que sabían distinguir los estratos. Yo creo que tenemos que dejar mucha importancia a la formación en la afectividad. Aquí va mucho lo de cultura, deporte, arte, todo esto, porque la pandemia hace que seamos más dependientes de la necesidad de la buena afectividad, atender a los maestros, recuperar el vínculo docente-alumno, sin el cual no va a haber aprendizajes significativos. Y también tenemos que tener estrategias para acompañar a los docentes de manera socioemocional, porque les da a muchos de ellos miedo el regreso a las clases. Y necesitamos, aquí voy a lo más importante que quisiera decir esta tarde. En esta pandemia, los que tenemos un puesto directivo, o los maestros, o los investigadores, los papás, los alumnos, tenemos una deuda todavía con toda la gente que ha dado lo mejor de sí. Todo el mundo hemos hecho lo que creemos que es lo mejor en estas condiciones, pero ninguno sabemos exactamente si lo que hicimos fue lo correcto, qué pudimos mejorar, qué ayudó a que las cosas salieran bien, qué impidió que una buena idea funcionara mejor. Esa medición no se está realizando, y si no se realiza, no vamos a poder crecer para regresar a las clases presenciales. Necesitamos agradecer y valorar a los maestros, el PAN. Todos los gobiernos tienen una deuda con los docentes, tienen una deuda con las mamás y los papás que han estado al pie del cañón con sus hijos, y nadie está midiendo esto para poder tener un repositorio de buenas prácticas o de cómo acompañar a los que no les salió tan bien para que sí les salga mejor. Me parece que en este tipo de propuestas, de lo que todavía podemos mucho hacer por mejorar, nos está faltando realmente una voluntad política para apoyar estos buenos esfuerzos, y no estamos aprovechando el tiempo lo suficiente. Pero lo que va a funcionar es el que ama a sus alumnos, el alumno que ama a su escuela a pesar de que no le está visitando. Esta parte, creo que los nuevos gobiernos que van a entrar de Acción Nacional, las nuevas propuestas legislativas deben contener estas preguntas, por lo menos, para
para formulárselas a las personas que nos den las mejores respuestas, porque nadie las tenemos todas. El que les diga que tiene la respuesta les está echando mentiras. Necesitamos hacer un repositorio de respuestas para saber discernir cómo aprovechar los aprendizajes de esta pandemia y cómo poner a la educación al centro de la agenda política, no partidista, no grillera, no electorera, no manipuladora, sino de elevación humana, como bien lo decía Gómez Morín. Gracias, Tere. Miguel Ángel, ¿cómo cierras este tema de tanta trascendencia? Bueno, no sé si prende el micrófono, ¿verdad? Yo lo cerraría con un par de líneas de un documento aprobado por Asamblea Nacional del PAN hace poco más de 50 años. Me parece notable, entre paréntesis, solo diría esto, que habiendo transcurrido 50 años de la aprobación de un documento tan importante como el cambio democrático de estructuras, el partido no le haya dedicado una memoria a este tema. Pero justo la pregunta que tú haces está resuelta allí, Carlos. Dice, al margen de todo determinismo insuperable, concebimos la educación no solo como un factor de promoción del desarrollo económico, sino como un medio que debe estar al alcance de todos los hombres para adquirir los conocimientos y los valores que dan sentido y consistencia a la vida personal y social. La educación debe impulsarse y estimularse no solo como una inversión en capital humano para fines de bienestar económico, sino como una actividad creadora que ayudará a anticipar en el tiempo las transformaciones sociales. La mera instrucción como almacenamiento y actualización de conocimientos teóricos y prácticos poco influye en la orientación moral de la conducta del hombre. La instrucción debe ser puesta al servicio de las necesidades humanas como aspecto parcial y subordinado de una educación completa. Cuando revisamos este tipo de notas, vemos dónde está lo característico del PAN, ¿no? La educación no se puede agotar en la instrumentalización para el trabajo, que a lo mejor puede ser el defecto que tienen evaluaciones como las de la OCDE, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto tienen las personas capacidad de incorporarse a la vida productiva? Y esto tiene que hacerse, por supuesto, los sistemas educativos tienen que ser competentes en esto, las personas tienen que saber y tener las habilidades que necesitan para desempeñarse en la vida, pero no basta con eso. El ser humano es mucho más complejo y mucho más rico, y si esto se dijo hace 50 años, pues agréguenle todas las complejidades adicionales de las que aquí ya han hablado mis compañeros, ¿no? El tema ambiental, los temas de la tecnología, la innovación, las comunicaciones, etcétera. Pero, digamos, aquí, no hay que perder de vista que el actual proceso de conducción de la educación en México, pues como en todo lo que está haciendo este gobierno, es claramente regresivo. Y déjense de las habilidades para incorporarse al mercado del trabajo, déjense del hacerse humano, déjense de los temas de medio ambiente, etcétera. Aquí lo que importa para el sistema educativo es la ideología, ¿no? Ese es el punto, y eso es lo grave. Que en las añoranzas del presidente, la visión del educativo pues se circunscribe al patio escolar y a cantar las notas del himno nacional y a leer la historia patria pues al estilo del nacionalismo revolucionario. Es decir, aquí me parece que si una nota distintiva debe tener el PAN es decir para qué debe servir la educación. El PAN históricamente surge a propósito, en buena medida, de los temas educativos. En la fundación del PAN confluyen corrientes que venían oponiéndose a la educación socialista desde la autonomía universitaria o desde de los sistemas locales y de educación básica, ¿no? Ahí hay mucho escrito sobre esos temas. Y me parece que hay razón en esto. La tendencia a ideologizar la educación, a desviarla de sus fines que son trascendentales,
que son en el fondo permitirle a cada ser humano ser lo que está llamado a ser, darle las herramientas para que esto ocurra, pues me parece que es una perversión del sistema y tendría que ser como el punto neurálgico del discurso del PAN. Si en algo somos distintos es en esto. Los temas de economía hay matices, los temas de salud hay mecanismos, hay intenciones, etcétera. Y claro, es atroz que se haga de la vacunación un tema de propaganda, eso es terrible. Pero en realidad el fondo de la cuestión está en el tema ideológico, en el tema educativo, porque detrás de esto está la diferencia marcadísima de ideología. La visión del ser humano desde el PAN contrastada de manera brutal con la visión nacionalista revolucionaria de nuestro patriota presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con la actualidad, la pandemia, la educación y un tema muy particular en donde ustedes estuvieron muy inmersos, que es la conectividad y la educación, las tecnologías de la información en relación con la educación. ¿Cómo debe de moldearse esa situación? ¿Cómo debe de establecerse esa situación? Y voy a empezar ahora con Lorenzo. Ok. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, era obvio que cuando suspendieron las clases, buscáramos la continuidad del proceso educativo por la vía a distancia. Quiero decir que si en algo México se distinguió en América Latina y en el mundo, fue precisamente por ser un pionero en la incursión de la educación a distancia. Cuando digo fue pionero, fue el pionero y durante muchos años estuvo a la vanguardia en términos de la educación a distancia. No que haya sido una buena educación, pero cuando menos había toda una infraestructura creada para llevar la educación a los lugares más remotos de este país. Y me refiero a televisión educativa. La televisión educativa, el proyecto de televisión educativa fue un proyecto latinoamericano porque había cobertura en toda América Latina. Y evidentemente se diseñaban las clases que empezaron en su momento como telesecundaria, ¿no? Que era un maestro en un pizarrón dando clases y una cámara transmitiendo la clase del maestro. Y eso pasó a ser toda una producción televisiva con programas diseñados ex profeso para diferentes contextos del país, ¿no? Y eso, bueno, del cual, pues, José Luis, que fue el director del ILSE, conoce desde sus entrañas mismas, ¿no? Porque a través del ILSE, pues, fue como elaborábamos muchísimos de los materiales y era además el contacto para el resto del continente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si hay un gobierno que ha sido, si ha habido un país que ha sido vanguardista en este sentido, lo fue México, ¿no? ¿Qué nos pasó? Que llegó Internet y cuando llegó Internet, o sea, yo les quiero decir, o sea, lo que ahorita estamos haciendo nosotros no existía en 2019, ¿eh? O sea, en 2019, en el entorno tecnológico, nada más les voy a dar un dato para que vean a qué me estoy refiriendo con esto. En diciembre del 2019, mensualmente había 10 millones de usuarios en Zoom, en esto que estamos usando nosotros. 10 millones en diciembre de 2019. Para marzo del 2020, todavía no se declaraba la pandemia, para marzo del 2020 ya había 200 millones diarios. En abril, en un mes, pasamos de 200 a 300 millones y ahorita a nivel actual, en este momento, todos los días, la cantidad de personas en Zoom oscila entre 500 y 600 millones de personas. Entonces, evidentemente, este contexto no va para atrás, ¿eh? No se va a regresar, no vamos a irnos para atrás, ¿no? Y lo que estamos viviendo desafortunadamente en educación fue que con toda esta experiencia y el contexto que teníamos, lo que hicimos fue regresar a lo más viejo y anquilosado de nuestro sistema de transmisión, ¿no? Esta idea de que yo transmito un programa, lo va a ver un niño y el niño va a hacer la tarea, ¿no? Y eso no funciona, y no funcionó. ¿Por qué? Porque los datos de la encuesta de INEGI, la más reciente,
76% de los hogares en zonas urbanas tienen acceso a Internet, pero solamente 47% en zonas rurales o ciudades pequeñas, ¿no? Dispositivos para conectarse a Internet, cuando mucho hay 50% en el 50% de la población, porque todo el mundo dice, no, sí, es que por teléfono te puedes comunicar. Y yo les digo, ¿y cuándo has visto que alguien tome una clase por teléfono? ¿Dónde un niño va a tomar una clase por teléfono? ¿No? Y además, estúpidamente cuando se dice eso, no se dice que eso consume datos y los datos, la cantidad de datos que tienen personas que trabajan, que no tienen un ingreso alto, pues su cantidad de datos se lo gastan, el mes se lo gastan en 3 días de clases, ¿no? Entonces, la realidad es que no hubo atención educativa. No hubo atención educativa porque no dispusimos los medios para lograrlo, más allá de la demagogia, ¿no? Entonces, tenemos posibilidades de hacerlo, ya lo habíamos hecho, ya lo teníamos todo en la mano para dar el siguiente paso y brincar de una transmisión a distancia por televisión a dar el paso a las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, pues nos cayó el chahuizcle y a este señor, pues digo, Andrés Manuel López Obrador, no solamente no quiere las nuevas tecnologías, es enemigo de las nuevas tecnologías, es enemigo de todas las plataformas en donde se conjunta la gente a discutir esto que estamos haciendo ahorita, libremente los temas que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, yo veo el riesgo de la regresión al sistema autoritario. Es el riesgo del control, y van a verlo, va a haber la necesidad de este señor de controlar los medios para evitar que la construcción de la ciudadanía se le vaya de las manos del sistema educativo. Ese es el riesgo más importante que yo estoy viendo, porque su proyecto educativo es un proyecto ideológico. Ustedes lean los términos que usa en todos sus proyectos educativos, y en todos los proyectos educativos está ideologizado el proyecto de educación. Todo tiene referencia a la cuarta transformación, lo que esto signifique, ¿no? Todo está ideologizado en ese sentido. Y pues evidentemente su intención es, claro, por la vía de la educación, amarrar las conciencias por la vía del adoctrinamiento, el adoctrinamiento como lo está haciendo por las diferentes vías, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el momento en donde, por un lado, el crecimiento de las tecnologías de información y comunicación nos permiten una comunicación mucho más fluida, mucho más rápida, pero por otro lado estamos viendo un sistema educativo que está regresando a los saberes mínimos como para mantener, perdón que lo diga así, pero un nivel determinado de dependencia del pueblo mexicano ante las decisiones de un gobierno. No quiere construcción de ciudadanía autónoma, no quiere desarrollos regionales autónomos, él quiere dependencia absoluta del gobierno. Y véanlo, o sea, todo se acabó para pasar las becas, todo se acabó para transferir recursos, todos los proyectos que ha acabado, todo lo que se ha acabado en educación es para la sujeción moral que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador a través de las becas a los ciudadanos de México. Y esto, perdón que lo diga y lo voy a decir porque lo tengo que decir, no veo cómo nos podemos unir al PRI para defender el principio de libertad de conciencia, cuando eso es diseño del viejo sistema y hay muchos en ese viejo sistema que todos están metidos, y los que no están ahí están en el PRD, y los que ya no están en el PRD pues son los de Morena. Pero la libertad de conciencia era uno de los principios fundamentales que buscábamos en términos de educación cívica por parte del PAN. Era la formación de conciencia, la formación de una ciudadanía activa, presente, que defendiera sus derechos, ¿no? Y eso implica un proyecto educativo. Un proyecto educativo que no es meterle la ideología del PAN, es darles a los ciudadanos la capacidad de entender el discurso, de leer entre líneas, de tener conocimiento, de saber por dónde va el proyecto de un país, para saber como ciudadano, cómo participo, cómo defiendo mis derechos y cómo hago justicia para todos los demás, ¿no? Gracias, Lorenzo. José Luis Espinosa.
Sí, complementando un poco lo que dice Lorenzo, miren ustedes, lo primero que tenemos que hacer es quitarle al asunto educativo cualquier viso de adoctrinamiento ideológico y cualquier captura por parte del Estado, el que sea, de sus prejuicios y de sus atavismos. Y los invito a que vean, el día de hoy sale publicada un artículo que escribe don Gilberto Guevara Niebla, que fue subsecretario de Educación en 2 ocasiones, ampliamente conocido de los que aquí estamos, hombre de izquierda, pero el artículo es demoledor. Se titula La decepción y la esperanza, y habla de la tremenda decepción que se llevan muchos de los hombres de izquierda que visualizaban pues un proyecto de nación y la importancia de la educación y se han ido de bruces con la espantosa realidad. Y miren ustedes, aquí el asunto es que México hubo un momento en su historia en donde tenía un liderazgo, como bien apunta Lorenzo. Podíamos tener imperfecciones, pero teníamos cierto liderazgo. Y pudimos abatir el analfabetismo. Teníamos tasas de analfabetismo del 14% al final del gobierno de Zedillo y la dejamos en 8% al final del gobierno de Fox. Y se usaba la tecnología con un sentido científico y pedagógico. Miren ustedes, la telesecundaria, el modelo de telesecundaria que comenzó en los años 70 en México, fue el modelo que luego adoptaron los países de Centro y Sudamérica y el Caribe. Fue tan exitoso que la telesecundaria de México bajaban la señal en todo Centroamérica. Yo una vez platiqué con el embajador de Guatemala y me decía que había zonas del país donde la gente tenía cierto acento mexicano porque recibían la telesecundaria a través de esas pequeñas antenas que se instalaban en zonas remotas con un decodificador y tenían los sábados, por lo menos los sábados, tenían una lección. Iba un profesor de apoyo, pero por supuesto que cuando se diseña el mecanismo de telesecundaria, no solamente fue el uso de la tecnología, sino el uso de materiales didácticos y de profesores que con un modelo no improvisado, sino bien pensado, con trayectos educativos adecuados, con trayectos formativos y con planes y programas de estudio, utilizaban la tecnología. Muy diferente a lo que vino después. Lo que vino en los años recientes, y me remito a lo reciente que es el gobierno de Peña Nieto, fue el querer forzar el uso de la tecnología para aparentar que somos muy modernos, sin tener un modelo depurado, sin tener una base pedagógica sólida. Y el espantoso programa de entrega de tabletas chinas de muy baja calidad, que no sirvieron para nada, lo único que ocasionó es un desperdicio de dinero brutal, que yo creo que es uno de los escándalos de tiradero de dinero más grandes, hasta que llegaron los escándalos de este gobierno, como Dos Bocas y el Tren Maya, que son otros tiraderos de dinero. Pero bueno, finalmente lo que quiero decir es, en México se sabe usar la tecnología, pero con una base pedagógica sólida. No solo lo hizo el ILSE, lo hizo también la SEP, lo hicieron también en las universidades, lo hizo ANUYES y lo propiciaron en otros espacios educativos. La televisión educativa de la SEP trascendía a la propia SEP y se convirtió en un centro de formación de profesionales que sabían realizar televisión y radio educativa y luego incluso brincaron a televisión comercial y a radio pública. El ILSE, por ejemplo, tuvo un tiempo en los años 80 en donde todos los floor managers, guionistas y mucha gente que luego estuvo trabajando en Televisa se graduaron del ILSE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Alfonso Cuarón, que ganó el Oscar como cineasta, hizo sus cursos y yo tenía ahí en la oficina una copia de uno de los diplomas de Cuarón, hizo sus primeros estudios sobre producción de televisión en el ILSE. Es decir, sabía utilizarse la tecnología, pero no porque era una moda y no porque venía escalando y venía imponiéndose, sino porque era una posibilidad de adaptar al uso de la tecnología modelos sólidos, trayectos formativos, pedagogía válida. Y Lorenzo no me dejará mentir,
Cuando entra el gobierno del PAN en el año 2000 con Vicente Fox, desde el ILSE se innovó un proyecto extraordinario y Lorenzo le dio seguimiento porque era verdaderamente extraordinario y fue enciclomedia. Era utilizar la capacidad multimedia que en ese momento estaba en boga para adaptar los libros de quinto y sexto de primaria a un ambiente de gran estímulo, con hipervínculos, con sonido, con movimiento, una experiencia verdaderamente maravillosa que desarrolló el ILSE y se lo entregó a la SEP, que ganó premios internacionales y que fracasó no porque no fuera bueno el modelo. El modelo era excepcional y lo siguió siendo. Fracasó por la mezquindad y la ambición. Fracasó porque no se preparó el terreno adecuadamente, le quiso meter mano los gobiernos estatales, el sindicato metió su cuchara, funcionarios participaron en el proceso de licitación que fue irregular, pero el modelo marcó un hito. Hemos platicado con algunos desarrolladores de ese tiempo y creo que tal vez en algunos otros ámbitos, en alguna conferencia también lo mencioné. Si el proyecto Enciclomedia lo hubiéramos cuidado y lo hubiéramos protegido, hoy estaríamos hablando de una especie de Wikipedia educativa con objetos de aprendizaje creados por maestros que pasando por un comité de evaluación vieran su pertinencia y pudieran estar en la nube disponibles gratuitamente para todos los educadores. Imagínense una Wikipedia latinoamericana construida por los propios maestros, por los propios profesores o por las instituciones, que estuviera alimentándose constantemente y que tuviera estos objetos de aprendizaje validados, desde luego, contribuyendo a los procesos educativos en América Latina. Esa semilla se puso cuando el proyecto Enciclomedia comenzó. Allí estuvo Lorenzo, que fue una parte muy importante, pero luego también nos tocó observar, nos tocó presenciar cómo pues, el factor político vino a destruir algo que pudo haber cambiado la historia. Hoy, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no hay que fascinarnos con la tecnología, pero sí hay que entender que ya no va a regresar la educación a lo que fue. El modelo de aquí al futuro tiene que ser híbrido. Ya la educación nunca va a ser igual. El 78% de los niños de 6 a 17 años hoy en México tiene dificultades para conectarse y para continuar su educación desde casa. Y esto es una tragedia. Se estima, y les recomiendo un artículo que salió en El País, en el diario El País, el día 11 de marzo, se estima que hay 628,000 alumnos en México que han abandonado la educación básica. Ahí lo dejo, porque para no extenderme más y para que los demás puedan participar. Gracias. El tema educativo es sumamente complejo y requiere un análisis de mucho tiempo, y ahorita estamos dando unas pinceladas. Para darle oportunidad a nuestros participantes, vamos a empezar con un periodo de preguntas de los asistentes. Empezamos con nuestro amigo Juan Antonio García Villa. Muchas gracias. Muy breve y directo. En primer lugar, una felicitación muy entusiasta de mi parte a los 4 panelistas. Y la pregunta sería la siguiente. Tenemos entendido, al menos eso creo yo, o yo sé, que países como Japón, en el pasado, no tan reciente, lograron su gran desarrollo, no solo económico, sino humano, gracias a un plan educativo muy agresivo. Más recientemente, Corea del Sur y quizás Singapur. La pregunta es, ese tipo de modelos educativos que fueron exitosos claramente en el aspecto económico, pudieron o tuvieron exactamente la dimensión humanista, vamos a llamarle así, que los 4 panelistas han mencionado, y que estaría de acuerdo con la posición doctrinaria de Acción Nacional de darle a la vida humana su dimensión completa, su dimensión integral. Gracias. Yo le pido a Miguel Ángel Martínez que se aviente ese torito. Bueno, yo en lo particular no tengo elementos como para saber eso. O sea, no conozco
más allá de lo que miden las pruebas estandarizadas, qué tanto contiene de dimensión humana estos modelos de educación. Sí hay estudios que tienen que ver de cómo, digamos, las exigencias que pesan sobre los alumnos de sistemas educativos cuyo horizonte es el éxito medido en cuán capaces son de insertarse en las empresas globales, digamos, los niveles de estrés y de exigencia, sí hay estudios de cómo afectan a la salud emocional de los jóvenes en caso de Corea y en algunos otros lugares. Pero, digamos, no tengo elementos de comparación para saberlo. Lo que sí me queda claro son dos cosas. Una, que para poder entrar en esa ruta, México necesita lo que decía Tere de una manera muy clara. Irse o tomar como centro de sus determinaciones el esfuerzo educativo. O sea, la educación tendría que estar en el centro del esfuerzo. Pero este centro del esfuerzo tendría que tener características distintas de las que ha mantenido hasta ahora, porque el sistema educativo se ha caracterizado por su fragmentación y por la ruptura de un funcionario a otro. Cada que llega un nuevo funcionario al ámbito de la educación, y en esto no fuimos ajenos nosotros mismos, cada que llega un funcionario llega a reinventarlo todo. Y eso en un ámbito donde se requiere que las políticas se asienten y que los sistemas maduren, no permite que se avance, o no con la velocidad que se quisiera. Una par de ejemplos doy a este respecto. ¿Cuál es el modelo de formación de docentes en México? Y yo les diría, hay reconocibles en este momento coexistiendo más de 4 modelos de formación de docentes en México, formación inicial. Están las normales de Justo Sierra, ¿no? Las que tienen más de 100 años y son de la época porfirista, donde empezó, digamos, la formación de maestros a gran escala para combatir el analfabetismo. Pero luego, pues están los centros regionales de educación normal que surgieron en diversos puntos del país y que obedecían a una lógica diferente que tenía que ver con la profesionalización. Y luego también están las normales rurales. Ayotzinapa es la más, digamos, socorrida en estos tiempos, pero casi todos los estados tienen una normal rural con un perfil marcadamente ideológico. La normal de Atequiza de Jalisco, por ejemplo, que tiene estas características, pues aún tiene sus muros decorados con frases y pinturas alusivas al Che Guevara y lo que ustedes quieran y gusten. Son de matriz revolucionaria, francamente. Y luego hay otros esfuerzos de formación docente que tienen que ver pues, con el reconocimiento de que buena parte de los maestros provenían de un modelo en el que egresaban de la secundaria y se iban directamente a la normal, y había necesidad de actualizarles en sus funciones cuando en los 80s, 90s vino el tema de la modernización educativa. Y ahí tienen a la Universidad Pedagógica Nacional, a los centros de actualización del magisterio. Cuenten el número de modelos. No tenemos un modelo único de formación de docentes. Hace unos cuantos días se aprobó la nueva Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, y a mí me parece muy desalentador el capítulo que leo destinado a las escuelas normales, porque siguen la Secretaría de Educación sobre la misma lógica de darles estructura y organización de escuelas primarias grandototas, ¿ya? Pero no perfiles de instituciones dedicadas a la profesionalización de los docentes. Entonces, tenemos como modelos superpuestos, como capas superpuestas, que no permiten la creación de un modelo homogéneo que vaya evolucionando en el tiempo y que tiene que ver con el hecho de que no hay reconocimiento a los esfuerzos previos. Bueno, a mí me gustaba mucho de 2 programas, digamos, insignia de la administración Fox. Lorenzo podría hablar mucho de eso, ¿no?
escuelas de calidad, ¿no? Y el Programa Nacional de Lectura. Todo este esfuerzo de hacer de México un país de lectores, ¿no? Dar a cada aula una pequeña biblioteca, no a cada escuela, a cada aula, pensar en los materiales que se llevaban allí, formar para la enseñanza de la lectura. Todo este modelo de organización escolar que estaba detrás del programa de Escuelas de Calidad, Enciclomedia, de la que ya habló José Luis Espinosa. 6 años después, eran 3 programas que estaban prácticamente en el desván. Formalmente no se les liquidó, pero se les mandó al desván. Se rompió la continuidad de esfuerzos que eran muy relevantes. Entonces, y luego, de otro lado, la enorme fragmentación del sistema. En México está pensada, por un lado, la educación preescolar, por otro, la primaria, por otro, la secundaria, la media superior desde 2 o 3 modelos diferentes, la superior lo mismo, pero no hay un modelo coherente de educación, está fragmentado y las políticas están interrumpidas. Entonces, hacer un esfuerzo nacional de educación significa superar el horizonte de la ideología para, frente al dolor humano, como diría don Manuel, tomar el problema en nuestras manos y decir, esto es lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos. En nosotros cabe que nuestro país no pierda de vista el horizonte humano de la educación, al hilo de lo que leíamos hace rato del cambio democrático de estructuras, no formación para la instrumentalización de las personas, sino formación para tener una sociedad más justa, más humana, más democrática, que pasa por tener mejores ciudadanos. Tenemos un poquito más de 16 minutos. Javier Westerlin, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, Lorenzo, por el comentario. Años de conocernos, muchos. Rápidamente, he oído varias veces aquí la importancia de la doctrina del partido, cambio democrático de estructuras, etcétera, etcétera. Y la problemática que han señalado atinadamente los amigos y amigas que han intervenido como panelistas. Mi pregunta es concreta: ¿qué hacemos desde el partido para poder influir en serio en un cambio democrático de la educación en nuestro país? Por alusiones, Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, yo creo que uno de los temas más relevantes, y agradezco a Miguel Ángel y a José Luis sus referencias, nos tocó la oportunidad de estar en un cambio muy importante de gobierno, pues fue el primer gobierno de oposición a nivel nacional. Pero yo quiero platicarles algo para que yo aprendí eso, entre otras cosas, de mi abuelo, que muy poca gente sabe y que fui muy criticado por esta decisión. Cuando yo entré a la Subsecretaría de Educación Básica, yo no cambié a un solo funcionario. Es decir, yo no moví a una sola persona. Me quedé hasta con el chofer del anterior subsecretario. Con el paso del tiempo, 1 año o 2 años después, hubo algunas personas que decidieron salirse de la secretaría. Pero lo que y mi argumentación con el presidente Fox y con el secretario Reyes Tamés fue: el PAN siempre ha sido un partido de oposición. La experiencia en gobierno la tenemos desde Baja California y Nuevo León durante un tiempo, y Guanajuato fundamentalmente, y Jalisco, que también tenía. Pero le dije, pero nuestra experiencia educativa es muy reciente. Entonces, y nuestra experiencia es estatal. Si yo llego y saco a todo mundo y traigo a todo mundo del partido, de donde sea, a lo que me voy a enfrentar es a 1 año, 1 año y medio de aprendizaje institucional, y vamos a perder un tiempo precioso. Entonces, el compromiso con los que se quedaron fue: vamos a impulsar, entre otros, algunos de los programas que ya se traían, pero vamos a impulsar otros proyectos que tienen que ver efectivamente con una visión política de este gobierno, entre ellos la construcción de ciudadanía, el programa de formación de ciudadanía, el programa de cultura de legalidad que empezamos a impulsar a nivel nacional. Pero nuestros programas tenían un fondo educativo y tenían una argumentación educativa, y eso nos ayudó
a que quien trabajaba en la Secretaría los asumiera como propios y pudimos lanzarlos hacia adelante. Pero somos enemigos de nosotros mismos. O sea, esto cambió cuando gana nuevamente Acción Nacional. La desgracia que tuvimos fue que le entregan la Subsecretaría de Educación Básica a Fernando González. Y Fernando González llega con una agenda ideológica, y no nada más ideológica, llega con la agenda ideológica del CENTE, del Bester Gordillo, que es una de las personas más corruptas de este planeta. Y Acción Nacional le entrega las llaves de la iglesia a Lutero, ¿no? A Eleuterio, para decirlo así, ¿no? Y la defiende la idea. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que en educación necesitamos? Este país tiene mucha capacidad educativa. El cambio ¿por qué países han avanzado? Y eso es lo que a eso quiero llegar, porque reconocen que hay una capacidad técnica en las secretarías de educación, y esa capacidad técnica no se renueva cada vez que hay un cambio de secretario. Esa es una capacidad técnica que está ahí porque está formada para diseñar, para organizar, para poner en marcha proyectos y programas educativos, para estar al tanto de los resultados de la investigación educativa. Y sí, efectivamente, hay decisiones políticas y orientaciones hacia dónde cambiar el rumbo del programa, pero no es posible que lo hagamos como si fuera cambiar de camiseta cada cambio de gobierno. José Luis hizo referencia a Enciclomedia, y estoy de acuerdo. Enciclomedia tenía todo para salir adelante. No había conexión a internet, por eso no tenía conexión. Digo, la conexión a internet era 256K, o sea, no había velocidad, ancho de banda suficiente para trabajarlo por internet, pero estaba previsto que así se hiciera. ¿Qué fue lo que pasó? Que ganó el PAN, entró Fernando González, cerraron Enciclomedia y decidió regalar sus computadoras chiquitas, ¿no? Y que se les olvidó pagar los derechos del software, y un buen día las laptops y lo que regaló, las tablets, dejaron de funcionar, ¿no? Luego ya los quisieron echar a andar, pero no traía nada educativo atrás, y lo que terminaron haciendo fue agarrar pedazos de Enciclomedia y metérselo para que los estudiantes tuvieran algo. Nosotros fuimos nuestro propio enemigo. O sea, ese es un tema que tenemos que reflexionar dentro del PAN, precisamente porque no somos un grupo oligárquico, demagógico, como lo es el PRI, ¿no? Que el jefe, entonces, pero tampoco podemos ser tan desordenados, ¿no? Es decir, hay una experiencia acumulada ya ahorita en Acción Nacional que yo quisiera que viéramos, no para estas elecciones, pero para dentro de 3 años, que viéramos cómo podemos hacer una recopilación de lo mejor que ha hecho Acción Nacional para este país, ¿sí? Y retomarlo y actualizarlo para una propuesta política para la próxima, y que suene real y que tenga evidencia real de que podemos ser nuevamente la alternativa para el cambio político de México. Como Acción Nacional, ¿eh? Yo no meto las manos, pero ni de cerca, con ningún otro partido político. No lo necesitamos para el arribo de la democracia en este país. No lo necesitamos. Desde 1939, Acción Nacional trabajaba por formar ciudadanos, no por llegar al poder. Y así lo hicimos durante todos esos años, hasta el año 2000, que ganamos la presidencia. La refrendamos en 2006 y la perdimos nosotros por nuestra estrechez de mente, ¿no? El peor pecado del PAN es que el PAN ganó con un presidente que no era panista y la perdió con el presidente más panista, ¿no? Entonces, perdón, es una autocrítica, tenía que decirlo, en algún momento tenía que decirlo así, ¿no? Eso que nos sirva de experiencia para que en la propuesta que hagamos
para las próximas elecciones presidenciales podamos sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras propuestas, todo lo que ha hecho Guanajuato, lo que hizo Querétaro, lo que hizo Nuevo León, por supuesto lo que hizo en su momento Baja California, lo que ha hecho Baja California Sur, es decir, Jalisco, carambas, Miguel lo sabe, los dos Migueles que han sido secretarios, amigos muy queridos de educación en Jalisco, tienen una enorme experiencia en ese sentido. Guanajuato es un paradigma de las cosas, de cómo sí se pueden hacer las cosas. Entonces, yo lo que digo es, tenemos mucho de dónde construir una buena propuesta, no solamente en educación, en los temas de seguridad, en el tema de economía. Si nos reconocemos a nosotros mismos y no queremos reinventar el hilo negro. Démonos crédito a nosotros, démonos crédito a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestros aciertos, y también demos crédito a nuestros desaciertos, si fueron honestos. Pues, en ese contexto, yo creo que Acción Nacional sí puede ser, Acción Nacional, sí puede ser una verdadera y única alternativa democrática al oscurantismo que nos está envolviendo día a día en este país. Excelente, Lorenzo, excelente. Por desgracia se nos está yendo el tiempo. Voy a darle oportunidad a una última pregunta que hace puntualmente Samuel Kalich, que tiene mucho que ver con una discusión grande. Dice, ¿en dónde queda la educación familiar? Y la contextualizo en este sentido. Mucha gente dice, ¿cuál familia? Si en dónde está la educación familia, si la familia no, dentro de la familia no hay educación. ¿Alguna perspectiva en relación con este tema tan complejo? Y me gustaría que Tere Ortuño nos diera su respuesta. Pues mire, es una excelente pregunta. Hay que fortalecer el tema de la familia, y cuando hablo de la familia como es, no como ideológicamente nos la quieren acomodar. Ya no es la familia de papá, mamá y hijitos. Hay divorciados vueltos a casar, hay madres solas, hay abuelos que se hacen cargo de sus hijos. Realmente este tema de la familia, pero una familia natural, y natural tiene varias vertientes, y la política pública tiene que reconocer esos nuevos diseños de familias rehechas, deshechas, vueltas a hacer, pero no con una agenda ideologizada de una cultura de la muerte. La familia es transmisora de cultura, de valores, y es la primera que educa. Las cosas más importantes las aprendemos en la familia, el aseo personal, el respeto a los mayores. La escuela complementa, la escuela es vital y lo que quieren y guste, pero no podemos hacer de lado. Me encantó la pregunta de Samuel, y me parece que junto a lo que se ha dicho, en el PAN no hemos dado un debate interno acerca del fortalecimiento de la familia. ¿Cuál es el feminismo que encabezamos, que defendemos, que difundimos? Porque por supuesto que estamos de acuerdo en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres y toda esta agenda, pero no, de pronto como que alguien vino y nos capturó la agenda y no sabemos cómo ser defensores de la vida y de la familia en situaciones modernas, y sin andar buscando con el índice flamígero a quién castigar, sino cómo lograr lo mejor posible con lo que hay, sin tener que tener una agenda ideológica contraria a la de Acción Nacional. Defendemos la vida desde la concepción hasta su muerte natural, pero también defendemos a los migrantes, a las personas con discapacidad, a los desempleados, a las personas mayores que no consiguen trabajo. Nos está faltando la vida en todos los demás aspectos, no nada más que nazcan. Entonces, este tema de la educación en la familia es básico, Samuel, y básico para todos, y no hemos dado un debate interno, y no podemos permitir que se colonice ideológicamente al PAN. Solo un apunte, Lorenzo, contigo totalmente. El PAN tiene todo para recuperarlo, pero el PAN, no algunas franquicias que de Acción Nacional han realizado en algunos lugares de la República. Me precio y me enorgullezco de lo que estamos haciendo en Chihuahua. Aquí tenemos candidatos en donde hubo consensos, acuerdos, todos son panistas. Me hubiera gustado ver más personas de sociedad civil en las candidaturas, pero también es muy complicado. Sin embargo, a pesar de que que favorezco pues el tema de la alianza, lamento que la doctrina panista ni siquiera la conocen. Deja tú que estén en contra, no la conocen, no hay estudio, no hay investigación. ¿Qué dice la doctrina panista? Es lúcida, clarísima, sencilla, comprensible por todos, pero es necesario que la doctrina panista se conozca
Es necesario que la doctrina panista se difunda, porque ya se nos olvidó, ya todo queremos hablar de números electorales y rentabilidad electoral. No, lo que dijiste, Lorenzo, dejaste a las personas en el colegio de bachilleres. Cada vacante que se genera, procuramos que se haga el escalón y traemos uno de casa, un invitado nuevo a la más baja. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento y una apuesta por los trabajadores de adentro. Tenemos directores y subdirectores todos por concurso. Hoy son mis amigos y no conocíamos a ninguno. Un día les platicaré esa experiencia y hemos podido tener éxito. Y ahora los que están en contra son los que están en contra precisamente de esta sana meritocracia. También hay que ponerle sus asegúnes a la meritocracia, porque si solo es meritocracia dejaríamos fuera al 98% restante y tenemos que trabajar para todos, pero ciertamente tenemos que promover el esfuerzo y el mérito. Y todo esto se aprende en la familia, se mama en la familia. Estoy de acuerdo en que tenemos todavía mucho que aprender, pero hay que sentirnos orgullosos de ser panistas, de ser congruentes, y he llegado a una conclusión. Yo no puedo, muchos no podemos responder por panistas incongruentes, pero habemos suficientes panistas que con todas nuestras miserias y debilidades tratamos todos los días de ser congruentes, de apegarnos a esta doctrina, de ejercer como funcionarios públicos o como ciudadanos en apego a ella, y vamos con este pequeño resto fiel, no para creernos mucho, no para una falsa soberbia, sino para sentir el orgullo de ser panistas. Vamos a ir con este discurso por lo que le falta a México. Muy bien. No se te oye, Carlos. Se nos acaba el tiempo y tengo ahorita una disyuntiva muy difícil de dilucidar, si dar un poquito más de tiempo para una pregunta, pero tenemos un montón de preguntones. Y la mayoría son gente de plumas azules. Entonces voy a abusar de mis colegas de plumas azules, dándole la palabra a nuestro buen y querido amigo Jorge Osejo para que haga una pregunta y que admita una respuesta. Adelante, Jorge. Gracias, Carlos. Yo lo que, más que una pregunta, es todo lo que, o sea, hoy este foro hoy es riquísimo, de los 7, son 7 que llevamos, ¿verdad? Creo que sí. Has tenido un contenido espectacular en la forma en que lo han presentado nuestros 4 verdaderamente brillantes ponentes. Lo que tenemos en casa es como lo decía también Lorenzo, si tenemos las cosas, pero para llegar a que tengamos en el poder esas cosas, tenemos que llegar al poder. Y para llegar al poder, no vamos a estar llegando con lo que todos estamos diciendo verdaderamente estúpidamente en todas nuestras plataformas. Se requiere una educación de calidad y de no sé qué, no sé cuánto. No dijiste nada. No dijiste nada. ¿Por qué no ir logrando que nosotros vayamos? Bueno, nosotros, no tanto yo, porque no soy el intelectual en esta materia como ustedes lo son, pero simplemente la primera participación de hoy de José Luis Espinosa, esa es una página, y es una página que debían de estar diciendo quienes están compitiendo. ¿Qué es la educación? Y es una página, no es más de una página el decir todo esto de lo que tenemos que ver, que es con sencillez y claridad, es la formación, después la capacitación, y después no queda allí, que la capacitación ya queda en tu vida y ya para estar en tu vida, pero y la participación ya en la comunidad, ¿qué vas a llevar a la comunidad? No vas a llevar nada. ¿Por qué no tenemos digamos, unas simples y sencillas que podamos decirle a los que hablan de nosotros, a los que van a hablar, a los que están hablando y estarán hablando en los próximos 2 meses de nuestro proyecto político, que no van a seguir más que la actividad, que la educación es una educación malísima, que no es de calidad? Pues eso ya lo sé. Yo lo que quiero es que me digas, ¿y de calidad cómo lo harías? Con estas 3 cosas, exactamente con los 3 minutos o 4 primeros
de lo que propuso José Luis. Eso puesto en un papel, es decir, cuál es la educación que propone el Partido Acción Nacional, y en esto nos vamos a enfocar ahora que seamos gobierno, y nos vamos a enfocar en las leyes que vamos a tener que modificar para poder llegar a hacer estas cosas, porque siempre estamos en la discusión teórica, pero cuando llegamos a estar ahí parados en la esquina, no sabemos qué decir. Quisiera darle yo la palabra a José Luis por la referencia, pero me gustaría que cerráramos con nuestro buen amigo Lorenzo Gómez Borín, porque nos ha dado una perspectiva del partido extraordinaria en materia de educación. Y ante los comentarios de Jorge, ¿qué puedes opinar para cerrar, Lorenzo? Muchas gracias. Estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que tenemos que sistematizar claramente en dónde estuvieron los éxitos de la acción de gobierno y a qué principio de doctrina corresponden, porque el dar cuenta que la doctrina tiene un reflejo en acción pública es fundamental. Y tenemos mucha experiencia en acciones, como dije, tenemos mucha experiencia ya acumulada de buenas acciones en educación para la formación de ciudadanos, ¿no? El tiempo que tenemos por enfrente está muy acotado por las condiciones del contexto, la construcción de esta dictadura que va en caballo de Hacienda, porque así va este señor, ¿no? Desgraciadamente, yo sí siento que necesitamos reconstruir la oposición que representó Acción Nacional en su principio de ser aportador de ideas y de propuestas y no ser solamente un buscador de posiciones de poder. Yo entiendo que necesitamos las posiciones de poder para poder influir, pero si esas posiciones de poder las construimos sobre la base de personas porque tienen influencia o porque son conocidas y no porque traen proyecto, nunca vamos a construir el proyecto de Acción Nacional, ¿no? Refirámonos a nuestros éxitos como lo que comentó Tere. O sea, Tere, Miguel Ángel, en educación tenemos muchos éxitos que hemos logrado como Acción Nacional y que fuimos los primeros en entonces, mi sugerencia es, yo creo que podemos construir una buena plataforma que pueda convencer a la ciudadanía de que sí somos opción y de que tenemos la experiencia, el conocimiento y los resultados para demostrar que podemos ser una mejor opción de lo que ahorita está arrastrando el país al precipicio. Les damos las gracias a todos nuestros panelistas. De lujo estuvo. Por desgracia, el tiempo es verdaderamente un tirano. He guardado las preguntas y los chats y se las voy a compartir a todos los panelistas para ver si nos pueden mandar una respuesta común que pudiéramos luego publicar. Y vamos a tener al final del ciclo de estas conferencias, vamos a tener una conferencia generalizada, así medio caótica, para poder compartir con nuestros compañeros, amigos, miembros del partido y amigos del proyecto de México que todos queremos. Les damos las gracias a todos los asistentes. Cecilia, qué bueno que nos acompañaste. Hola. Vamos a anunciar el próximo panel que vamos a tener, va a ser del tema más famoso de ahorita, energía. Entonces se va a poner caliente esta situación. Acompáñenos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con el tema de energía. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Chao.